Procesos reversibles e irreversibles. Proceso reversible. El proceso reversible es un proceso que sufre una máquina de tal manera que va a retornar a su forma original, es decir, va a ejercer un cierto trabajo mecánico, siempre manteniendo sus mismas propiedades y características. Estos son aproximaciones y pueden ser consideradas solo bajo ciertas condiciones y circunstancias. Un claro ejemplo, pues, podría ser un pistón, pero bueno, no tengo ninguno, entonces lo representaré con una jeringa. Pondré el émbolo en un estado inicial. Taparé el orificio de salida. Ahora voy a comprimir el aire que contiene el cilindro. Suelto y observemos el trabajo mecánico. El émbolo regresa a su estado inicial. También podemos observar que la jeringa jamás se deformó, cambió alguna de sus propiedades, se fracturó. Pero bueno, obviamente estas máquinas son máquinas ideales, pero nos sirven como un modelo propio para nosotros poder basarnos en querer alcanzar una mayor eficiencia. Proceso irreversible. Un proceso irreversible es aquel proceso en el cual no hay vuelta atrás, como por ejemplo el envejecimiento. Es una transformación natural y es irreversible. Otro ejemplo sería esta gallina cuando pone huevos. Después de un tiempo, los huevos se convierten en pollitos. Pero ya no podemos hacer que los pollitos se hagan otra vez huevo. Ese es un proceso irreversible. Primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Establece que si se realizan trabajos sobre un sistema o bien éste intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Segunda ley de la termodinámica. Lo que se puede entender es que en todo intercambio de energía siempre habrá un desperdicio de esta, y que en todo proceso nunca se puede alcanzar la máxima eficiencia. Máquinas de movimiento perpetuo. ¿Qué son las máquinas de movimiento perpetuo? Las máquinas de movimiento perpetuo son máquinas hipotéticas que serían capaces de funcionar eternamente después de un impulso inicial, sin la necesidad de aplicarle una fuerza externa. Para eso las máquinas se dividen en dos, dependiendo de la ley de la termodinámica que estén rompiendo. Por ejemplo, las máquinas de movimiento perpetuo que violan la primera ley de la termodinámica son capaces de generar más energía de la que están consumiendo, haciendo que estas máquinas duraran eternamente, por lo cual tenemos una ligera expresión que es energía producida es mayor ¿Qué quiere decir esto? Que estas máquinas van a producir mayor energía de la que están consumiendo.
Ahora bien, las máquinas de movimiento perpetuo que violan la segunda ley de la termodinámica se caracterizan por desarrollar un trabajo de forma cíclica. Aquí lo podemos ver en este esquema. Además, estas máquinas son imposibles de realizar bajo esta ley, ya que después de que se inicia el movimiento, solamente intercambian calor con una fuente térmica. Trabajo útil y exergia. Como es sabido, existen diversas formas de energía, cada una de ellas con características peculiares. La capacidad de obtención de trabajo útil a partir de una misma cantidad de energía depende de la forma en que ésta se presente. Ahora hablaremos de la exergia. La exergia está asociada al desequilibrio entre un sistema y su entorno, que está determinado por la diferencia entre las variables dinámicas características de ambos. Para esto tenemos varios conceptos, o más bien dos, que desarrollar. Ahora, el desequilibrio. El desequilibrio nos habla de que la variable dinámica es diferente del sistema y del entorno, o sea, que esta variable va a hacer que estos dos sistemas estén en desequilibrio. El siguiente concepto es la barrera. Esta barrera lo que hace es que impide ese equilibrio que se busca entre el sistema y el entorno, pero si se quita esta barrera, se puede aprovechar ese movimiento, ese cambio, ese desequilibrio que se está ocasionando entre el sistema y el entorno para aprovecharlo y así poder realizar otro trabajo. Muy bien, ahora como ejemplo de los conceptos de exergia que ya vimos, tenemos el PSIA. Pero, ¿qué es el PSIA? El PSIA es el principio de conservación del impulso angular. Pero ustedes dirán, ¿por qué escogí este ejemplo? Bueno, es algo sencillo y a la vez complicado. Primero, explicaré qué es esto teóricamente y después veremos, con la ayuda de un fragmento de un episodio de Los Simpsons, lo que significa y cómo se ejecuta. Pero para esto se utiliza un giroscopio. ¿Pero qué es un giroscopio? Un giroscopio es un plato que está apoyado sobre una base, pero con un brazo más largo, también con un cierto peso, pero menor al del plato, que están en cierto modo en equilibrio. Ahora, ¿cuál es la función de un giroscopio? La función principal es que el brazo va a tender hacia el centro de la Tierra por efecto de la gravedad. Pero ahora bien, si yo le aplico un impulso que vaya, por ejemplo, hacia la derecha, entonces tendré una reacción del brazo hacia el lado contrario, en este caso hacia la izquierda. Pero este brazo
al estar en movimiento hacia la izquierda va a ser un efecto que va a tender hacia el centro de la Tierra igual, solamente que con un movimiento hacia la izquierda pero en tendencia hacia el centro de la Tierra. Ahora veremos el fragmento de los Simpsons. ¡Corre, Rafa, corre! ¡Bien! Hora de hacer lo que nunca hice como director. ¡Algo! ¡Skinner se volvió loco! No enloquecí, estoy usando el principio de conservación del impulso angular para nivelar el contenedor. ¡Eso es genial! También deberían enseñarlo en la escuela. Lo enseñamos en la escuela, pero estás muy ocupado comiendo golosinas y haciendo maldades. Tienes razón, aprender tiene su lado bueno. ¡La educación nos gobierna! Ya vimos el fragmento de los Simpsons, pero ahora nos tendremos que regresar a nuestro concepto principal, que es el de exergia. Recordemos que exergia es un desequilibrio entre un sistema y su entorno. Para esto, en el video vimos que el sistema lo podríamos tomar como si fuera la caja o el contenedor que tenía los pianos, ¿no? Ese va a ser nuestro sistema. Ahora, nuestro entorno, ¿quiénes van a ser? Las poleas que mantenían suspendido el contenedor de los pianos. Y ahora, viendo esto, ya tenemos lo que es nuestro sistema y lo que es nuestro entorno en perfecto equilibrio, básicamente. Ahora, basándonos en lo que es exergia, necesitamos suponer o identificar quién es nuestra variable dinámica. Y nuestra variable dinámica en este caso va a ser el profesor Skinner. ¿Y por qué? Porque el director Skinner, una vez colocado en el contenedor, empezó a correr. Entonces, al hacerlo correr, el principio de movimiento angular hizo que el contenedor se moviera hacia el otro lado. Y entonces todo el sistema y su entorno estuvieron en desequilibrio. Y por eso tuvimos lo que era exergia. Aquí tenemos lo que es una barrera. En el fragmento del video, la barrera está vista o nos la proporcionan como una bodega de madera, que es con el que al final choca el contenedor. Pero esta barrera tuvo un fin. El fin fue que el profesor Skinner movió todo el contenedor para poder rescatar a Rafa. Pero esta barrera hizo que de nuevo nuestro sistema estuviera en equilibrio. La segunda ley de la termodinámica establece cuáles procesos de la naturaleza pueden ocurrir, ¿no? Al mirar la naturaleza es fácil reconocer que los eventos de los procesos naturales tienen entre sí un factor común. Un ejemplo, el espacio entre los árboles en un bosque es al azar. Si se encuentra un bosque donde todos los árboles están igualmente espaciados, es muy probable que se diga que el bosque fue plantado por la mano del hombre. De manera similar, las hojas caen al suelo en forma aleatoria. Es muy poco probable encontrar hojas que hayan caído en líneas perfectas o en montones perfectos. Se puede expresar este resultado diciendo que un arreglo desordenado es más probable que uno ordenado, si se dejan actuar las leyes de la naturaleza sin interferencia. Otro ejemplo sería, si todas las moléculas de gas en el aire de una habitación se movieran juntos en fila, esto sería un estado muy ordenado, pero el más improbable. Si se pudiera ver las moléculas, se observaría que se mueven aleatoriamente en todas las direcciones, encontrándose unas con otras, cambiando sus velocidades después de chocar, moviéndose unas más rápido que otras. Este es un estado muy desordenado y lo más probable. Todos los estados físicos tienden al estado más probable, y ese siempre es el que tiende a aumentar el desorden. Debido a que la entropía es una medida del desorden, una forma alternativa de expresar esto es la forma de establecer la segunda ley de la termodinámica.
humano puede ser considerado como un sistema termodinámico abierto, que debe mantener su temperatura constante de 37 grados centígrados. A pesar de encontrarse en un entorno de temperatura generalmente inferior que se puede tomar como una media de 15 grados centígrados, por otra parte, está continuamente intercambiando materia y energía con sus alrededores, metabolismo, consumiendo energía para desarrollar los trabajos internos y externos, y para fabricar moléculas estables, anabolismo, para lo cual necesita alimentarse ingiriendo moléculas de gran energía libre, nutrición, que a partir de determinadas reacciones de combustión dan lugar a productos de menor energía, catabolismo. Tiene la peculiaridad de que su entropía es mínima, por eso es un sistema termodinámico inestable, lo que provoca su evolución permanente, o sea, la vida misma. Precisamente la muerte implicaría un estado de máxima entropía. Para que el organismo vivo pueda mantenerse en dicho estado, es necesario que elimine el exceso de entropía que se produce continuamente inherente a los procesos vitales, circulación de la sangre, respiración, etc. Con la alimentación conseguimos introducir en el sistema moléculas más ordenadas, eliminando otras mucho más desordenadas, por ejemplo CO2 y H2O. Y afectarían todos los tejidos del individuo, fundamentalmente tres de ellos: el sistema nervioso, incluyendo los órganos de los sentidos, parte de la musculatura y gran parte de la dermis y la epidermis. El resto de vísceras y estructuras corporales no participan de la infección. Habría un momento en el que todas las bacterias se activan a la vez y toman el control del organismo, similar a lo que realiza el VIH. En un momento dado, antes de destrozar el sistema inmunitario, ese momento de activación global coincide con la muerte del huésped, no importan las causas. Tal vez se activen con la bajada de temperatura del organismo o tal vez con la disminución del nivel de oxígeno. El despliegue es inmediato, ya que una vez el organismo muere, empieza a deteriorarse. Las bacterias son organismos extraordinarios, pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, pueden ser heterótrofos o autótrofos, pueden vivir individualmente o formando colonias y se reproducen en una velocidad notable cada 20 minutos con las condiciones adecuadas. Pues bien, como decía, al morir el huésped, estas bacterias parásitas que habitan en el interior de las neuronas actúan de manera cooperativa, proporcionando oxígeno a la célula eucariota para que no muera y de esta manera pueda seguir realizando su función, transmitir impulsos nerviosos por el organismo. Cada nervio, cada ganglio, cada célula nerviosa está parasitada por un número suficiente de bacterias que la mantienen con vida. En las fibras musculares pasa algo parecido. Los bacilos dejan su forma vegetativa, incrementando en pocos minutos su actividad y mantienen a salvo todas las células musculares que pueden, aportándoles nutrientes y energías. Evidentemente, su eficiencia no es del 100%, y por esto que tanto la motricidad del cadáver reanimado como su capacidad de raciocinio, memoria e intelecto se ven comprometidos en diversos grados. Pero en esta primera etapa, las bacterias que realizan una función más importante en el epitelio son organismos autótrofos fotosintéticos similares a las primeras cianobacterias. Muerto el organismo y su sistema inmunitario, estas bacterias surgen de las células epiteliales e invaden rápidamente las capas más superficiales de la piel, centrándose especialmente en las zonas que reciben más intensidad lumínica, manos, cabeza. Se activan y comienzan un proceso fotosintético, aprovechan la luz solar para transformarla en energía apta para el metabolismo, y el CO2 atmosférico se convertirá en compuestos necesarios para el resto de la colonia. La fotosíntesis que conocemos tiene una eficiencia de aproximadamente el 6%, es decir, tan solo el 6% de la energía solar se va a aprovechar. Las plantas y las bacterias corrientes usan respectivamente clorofila y bacterioclorofila para captar la energía solar. Estos pigmentos son capaces de absorber luz únicamente a determinada longitud de onda, entre los 400 y los 700 nanómetros, con máximo de absorción de 450 nanómetros y cerca de los 700 nanómetros, es decir, la franja de luz visible que corresponde al rojo, anaranjado y el azul violeta. Todo aquello que no es absorbido por el pigmento es reflejado, la porción verde del espectro visible. Estas bacterias zombificadores usarían pigmentos más oscuros que les permiten captar de manera mucho más eficiente la energía solar, puesto que absorberían todo el espectro visible. Y es por esto que la tez y la piel en general de los reanimados es de color sombrío. En España llegan unos 500 vatios de energía por metro cuadrado a consecuencia de la insolación.
Un vatio es una unidad de potencia que equivale a un julio sobre segundo, es decir, llegan 500 julios sobre un segundo, a lo que es lo mismo aproximadamente 125 calorías sobre segundo. Suponiendo que la superficie que el zombie tiene en contacto con la luz solar es de medio metro cuadrado, supongamos que solo está en contacto con el medio de la cara y las manos, y que el proceso fotosintético sea máximo, estamos ante una cantidad de energía de 270.000 calorías sobre hora, a lo que es lo mismo 270 kilocalorías sobre hora. Teniendo en cuenta que un varón humano sano requiere unas 3.000 kilocalorías por día, y que en este caso tenemos un organismo en el que no funcionan muchos órganos, resulta que de esta manera obtiene suficiente cantidad de energía para funcionar. Esto explicaría el por qué los zombies suelen ser más activos por el día que por la noche, o más activos por las zonas con más horas de luz y climas más templados. El ATP que se produce junto con las moléculas nutritivas y el oxígeno que se desprende de la fotosíntesis oxigénica difundirá célula a célula hasta las capas interiores, las células musculares y nerviosas. Mientras esto sucede, las bacterias que no están en estos tejidos y de manera anaeróbica transforman compuestos orgánicos en energía. Estos compuestos orgánicos, glucosa, proteínas, grasas, pueden estar en los alrededores de la célula o en el interior de ella misma, de tal manera que la colonia bacteriana canibaliza a su propio huésped, obteniendo energía para preservar los tejidos que le interesa, hasta que comienza a llegar el ATP desde la superficie de la piel. Para que se produzca la fotosíntesis hace falta varias cosas, además de la energía solar. Hace falta CO2 y hace falta agua. Fotosintéticamente hablando, un zombie se aproxima bastante a una planta GAM y no a las típicas plantas C3. Es decir, durante la noche absorbe a través de la piel el CO2 y el agua que necesita y lo acumula. Durante el día siguiente utiliza estos recursos almacenados para sintetizar compuestos orgánicos y llevar a cabo la fase lumínica de la fotosíntesis. De esta manera economiza agua. Las bacterias epiteliales impermeabilizan la piel empezando su citoplasma durante el día, y durante la noche se tornan más laxas, facilitando la inclusión del CO2 a través de los poros de la piel, a modo de estomas y sobre todo del agua. Los zombies recogen el agua de al menos 4 fuentes: agua metabólica, que se producen como consecuencia de las reacciones químicas propias del metabolismo; agua por su alimentación, cualquier bocado ingerida lleva su proporción de agua; agua de lluvia, resbala por la piel del zombie, impregna sus ropas y luego es absorbida; agua de condensación, al bajar la temperatura por la noche, el vapor de agua atmosférico se condensa sobre cualquier superficie, incluida la fría piel del zombie. Y respecto a su nutrición, son tanto fotótrofos como heterótrofos. Fotótrofos por el uso que ya hemos explicado en la luz solar, y respecto a la heterotrofia, las colonias bacterianas actúan a varios niveles. Sobre el propio cuerpo usan los tejidos del propio huésped, que no son fundamentales para la colonia, sangre, vísceras, y los transforman en energía y productos nutritivos. Insectos de las bacterias epiteliales liberan putrescina y cadaverina, que dotan al cadáver de un aroma irresistible para cientos de insectos, los cuales depositan sus huevos en el individuo. Antes de su eclosión serán eliminados y digeridos por las bacterias y transformados en energía y materias para la colonia. No hemos de confundir con este olor con la de descomposición del cadáver. Las bacterias zombificadoras impiden el crecimiento de otros organismos descomponedores que podrían corromper el organismo, de la misma manera que nuestra flora intestinal impide la colonización del intestino por bacterias del patógeno.